Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar una serie con relación a Semana Santa. Sabemos que Semana Santa los cristianos no celebramos, sin embargo nos sirve para recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos sirve para poder considerar, ¿verdad? Y darle la importancia y el lugar a pues el sacrificio que se recuerda cada año en el mundo, pero que debemos tenerlo presente todos los días de nuestra vida, no una semana. Dios no nos pide una Semana Santa, nos pide una vida santa con Él. Y eso es algo muy, muy importante que deberíamos tomar en cuenta. Vamos a tener esta serie de temas muy, muy cercanos al tiempo de, de Semana Santa. ¿Para qué? Pues para dar una explicación bíblica, ¿verdad? De estos acontecimientos tan importantes, del acontecimiento más importante que ha habido en la historia, que ha sido la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a empezar con lo llamado la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo y hacer notar algunas cuestiones y algunas diferencias, ¿verdad? Y cómo se va cumpliendo ya la profecía de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezaremos por leer Mateo 21 y vamos a leer los diferentes evangelios en donde vienen estos hechos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto está en Zacarías 9:9. Esta profecía, entonces se tenía que cumplir, ¿verdad? La profecía de la entrada de Jesús a Jerusalén en tiempo de las fiestas de las Pascuas. Entonces Jesús está aquí preparando los detalles, diciendo a los apóstoles que vayan por el pollino y por la asna, ¿verdad? Precisamente para hacer cumplir esta parte de la palabra de Dios. Entonces, recordemos que todo lo que viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la mayoría habla de Cristo y es profético. Entonces se tiene que cumplir en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Y es aquí donde empieza a cumplirse, ¿verdad?, el plan de salvación que Dios ha preparado. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente que iba delante de Jesús, que le iba abriendo el paso, que le iba abriendo el camino, ¿verdad? Era la gente que gritaba: bendito, ¿verdad?, el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, ¿verdad? Ellos ya traían pues su idea de que iba a empezar, ¿verdad?, la salvación de su pueblo. No tenían, la verdad, la menor idea de lo que iba a acontecer, porque el pueblo pensaba en un líder que iba a venir, ¿verdad?, a establecerse como rey en esta tierra, a quitar las atrocidades del Imperio Romano, darles esa libertad que el pueblo necesitaba. Pero la verdad, lo que necesitaban era primero libertad espiritual, ¿verdad?, antes que una libertad de gobierno, una libertad física, una libertad de ciudadanos. Necesitaban esa libertad de espíritu, estaban muy atados.
a las cosas religiosas y estaban muy atados a todas las tradiciones, y lo primero que quería Jesús era quitarles, ¿verdad? Darles esa libertad espiritual, que lógicamente la libertad espiritual solamente se cumple cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo reconocemos como Mesías y reconocemos la obra redentora y salvadora que ha venido a hacer. Por eso es que ellos venían, ¿verdad? Ellos reconocían eso, ¿verdad? El pueblo dijo, no, pues aquí ya vienen, ahora sí nuestra liberación. Jesús, a diferencia, ¿verdad? De como todos los reyes, ¿verdad? Como todos los reyes entraban, cuando entraban victoriosos después de una guerra, entraban en sus caballos, ¿verdad? Con majestuosidad, así, con sus mejores ropas, con su corona y sus ejércitos al lado, ¿verdad? Imponiendo, pues, esa autoridad, ¿verdad? Imponiendo esa imagen de victoria. Y Jesús iba a la victoria. Jesús iba a vencer a la muerte. Y en ese sentido, pues, aquí Jesús entonces nos está hablando verdaderamente de que Él entra victorioso pero humilde. Victorioso porque sabía que ya iba a vencer, que ya iba a cumplir su cometido, que aunque él sabía que iba a ser un tiempo difícil, él sabía que la corona, que la victoria, que la honra y la gloria serían mucho más si cumplía la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, esto de entrar en una pollina, en un burrito, digamos, de un hijo de un burrito, o de una burrita, pues era reconocer su humildad, que eso no le quitaba, fíjense, que eso no le quitaba lo grande, lo maravilloso, que no le quitaba el amor, que no le quitaba la obra que iba a ser salvadora, no lo quitaba de ser el Hijo de Dios, de ser grande, de ser maravilloso, de que la gente tenemos que honrarle y glorificarle y reconocer que Él es el Mesías, ¿verdad? Que Él entra en nuestras vidas para darnos una libertad que solamente Él puede darnos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, le gritamos, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros debemos alabarlo, bendecirlo en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Y pues la gente que estaba ahí se preguntaba, ¿verdad? ¿Y este quién es? ¿Por qué entró aquí? ¿Y por qué viene así? ¿Por qué lo vitorean? ¿Por qué tanto tumulto, verdad? Y dicen, y bueno, la gente normal, la gente que estaba ahí en la celebración de la Pascua, decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, lo reconocían estas personas que estaban ahí, ¿verdad? Viéndolo entrar en un burro con las multitudes. No lo reconocen como el Mesías, no lo reconocen como el Hijo de Dios, no lo reconocen como el que viene en el nombre del Señor, sino como Jesús, como el profeta, únicamente, ¿verdad? No lo conocen todavía, no tienen ese acercamiento para saber que es el Hijo de Dios, que tiene la victoria sobre nuestras vidas y que Él puede darte, ¿verdad?, la salvación. Entonces, esto es muy importante en este día, saber que nosotros debemos reconocer el lugar que tiene Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer también que Él es el único al que podremos darle nuestra honra, Él es el único al que podremos darle nuestro amor, al que podemos honrarle, al que podemos vitorearle, al que podemos entregarle nuestra alabanza y adoración cada día, porque Él es Jesús, Él es Dios que nos salva, Él es el que viene a cumplir la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Y si vamos a Marcos 11, del 1 al 11, y vamos a ver, porque les dije que íbamos a ver pues las diferentes maneras en que está concebido, ¿verdad? En los diferentes evangelios este acto, ¿verdad? Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un
pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, ¿verdad? Aquí ya no hace mención, ¿verdad?, de la pregunta de quién es, sino aquí nada más hace mención Marcos, ¿verdad?, sobre la bienvenida que le da el pueblo, sobre que vienen todos los que vienen adelante en la multitud, dándole entrada a Jesús, que son sus discípulos y algunas otras personas que a lo mejor ya había hecho milagros, ya lo conocían, en fin, y que venían junto con él. Eran los que venían vitoreándole. Ya no habla, ¿verdad?, de aquellos que preguntan, simplemente dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces se va a Betania, ¿verdad? Vamos a ver Lucas, lo que nos dice Lucas en el capítulo 19, del 28 al 40. Del 28 al 40. Lucas 19. Bueno, nos habla también de que da las indicaciones, ¿verdad? Y dice, si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados se hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿verdad? Y aquí nos acerca, ¿verdad?, a una situación que no viene ni en Mateo ni en Marcos, ¿verdad? Primeramente nos está diciendo aquí que los fariseos, ¿verdad?, los maestros ahí que estaban ahí, le piden a Jesús que se callen, que no hagan eso sus discípulos, que no lo alaben, que no le bendigan, que no lo honren, que no lo glorifiquen. Y Jesús responde muy sabiamente, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, yo soy el Señor, yo soy el que viene en el nombre del Señor, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el que voy a venir a rescatarlos y a darles la salvación. Eso es lo que está diciendo. Y aún si callara, lo demás ya hablaría, lo demás, ¿verdad?, me honraría y me alabaría. Y después dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. O sea, aquí hay un detalle más. Y dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es paz, perdón, es que no veo bien, lo que es para mí, para tu paz, mas ahora
está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Aquí el Señor está dando una profecía sobre que el templo será destruido de alguna manera, que derribarán, no dejarán piedra sobre piedra, y eso pues será más adelante, ¿verdad? Ahí está el Señor lamentándose por pues por su pueblo que no lo reconoce, su pueblo que no le alaba, su pueblo que no le adora, su pueblo que está perdido en la tradición y en la religión, específicamente fariseos, saduceos, maestros, ¿verdad? Después, pues vamos a Juan 12, del 12 al 19. Vamos a Juan del 12, del 12 al 19. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esto es en Zacarías 9:9. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Verdad? Aquí nos da otro aspecto Juan, un aspecto primeramente de reconocimiento como Señor y Salvador, reconociéndolo como Rey, ¿verdad? Como Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya no es el hombre, ya es el Rey de Reyes, ya no es el Hijo del Hombre tal cual, ya es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí ya lo está manifestando, ya le está dando esta característica. Y después está diciendo que los discípulos no entendían hasta después, hasta que fue glorificado, hasta que después resucitó y subió al cielo. Ya fue cuando empezaron a entender todas las cosas que estaban ocurriendo. El Espíritu Santo entra a sus vidas y entonces empiezan ellos a discernir todo este conocimiento, ¿verdad? Y dice que había venido la gente que había estado ahí cuando él hizo el milagro de Lázaro y otras gentes por las señales que él había hecho, ¿verdad? Entonces había mucha gente que creía en Jesús, mucha gente que sabía que era el Salvador, que era el Mesías, porque hacía milagros, porque había resucitado a Lázaro, ¿verdad? Y los fariseos, cerrados totalmente, con una vista totalmente, una ceguera espiritual, sin reconocer a Jesucristo, ¿verdad? Mira, lo único que les importa, mira, no hemos logrado nada con estar haciendo lo que hemos hecho, con estarle poniendo trampas, con estarle preguntando cosas para hacerlo caer. No hemos logrado nada. Estamos haciendo ¿verdad? Lo que no hemos logrado nada y la gente lo sigue. Lo sigue todavía lo sigue, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía lo sigue, ahí está la multitud alrededor de él, ¿verdad? No hemos logrado desprestigiarlo, no hemos logrado. ¿Por qué? Porque lógicamente no había manera, porque pues Él es el justo de los justos, el Señor de señores. Entonces estas de alguna manera lecciones nos ayudan a entender, ¿verdad?, la magnificencia del hecho que estaba ocurriendo. Estaba entrando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para entregar su vida. Él ya sabía que ya estaba llegando su tiempo, que faltaría poco para traer la salvación y el amor al hombre y poder rescatarlo de sus pecados y poder llevarlo a una vida eterna y una relación con Dios. Por eso es muy importante que usted lea la palabra de Dios teniendo el contexto, ¿verdad?, de lo que es. No es un domingo de Ramos,
no es que le bendigan la palmera o la plantita o que le regalen una crucecita de palma. Eso no tiene nada que ver. Es lo que nos está diciendo Dios en esta lección. Nos está diciendo, ¿verdad?, que glorifiquemos, que alabemos a Dios con nuestra vida, que lo reconozcamos como Señor de nuestra vida, que le pongamos en el lugar de Rey que tiene, de Rey de Reyes y de Señor y Señores, porque Él quiere hacer grandes manifestaciones para usted en su vida y quiere llevarle un propósito. Estaremos hablando en esta semana de los acontecimientos más importantes que Jesús tuvo después de haber entrado a Jerusalén hasta llegar a la resurrección. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús así sea. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz en este especial de estos tiempos de Semana Santa, de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz.